Comenzamos a grabar. Ya, ahora sí. Muy bien, chicos. Bienvenidos a la clase de lenguaje del día martes 7 del presente mes, ya, de julio. El año ha avanzado muy rápido. Darle la bienvenida a esta clase de literatura. No proyecta acá, no se está viendo. ¿Qué pasó? Ya, aquí está. Ahora sí. Perfecto. Bienvenido a la clase de literatura, ya lengua y literatura. El día de hoy vamos a comenzar con lo que es una nueva corriente, un nuevo periodo que corresponde a literatura medieval. El objetivo va a ser conocer la literatura medieval y comentar fragmentos épicos. Yo creo que este objetivo se va a desconfigurar, ¿cierto?, a partir de dos clases, en virtud de que también estamos viendo un contenido nuevo, por ende vamos a fracturarlo a partir de dos. Este objetivo lo vamos a fracturar a partir de dos clases hoy día, que viene a ser, ¿cierto?, conocer directamente lo que es la literatura medieval, o también reconocer, ¿ya?, para mañana directamente comentar aquellos fragmentos, ¿ya?, que surjan a partir de este periodo, ¿cierto?, y ver también y comentarlos y opinar en torno a ellos, ¿ya?, para saber qué pasaba, sus motivaciones, sus conflictos, ¿ya?, y si por alguna razón la literatura clásica, ¿ya?, incide en ella. A partir de lo anterior, vamos a ver unas diapositivas, ¿ya?, en cuanto voy a irme un ratito, chicos, para poder hablar un poco mejor. Ahora sí, cuanto a la Edad Media, ya a la literatura de la Edad Media, es muy importante entender lo siguiente. Primero, que estamos abarcando un periodo histórico, que se extiende por 10 siglos, ¿ya? Es decir, desde la caída del Imperio Romano, ya del Occidente en el siglo V, hasta el siglo XV, ya con la caída de Constantinopla a manos de los turcos, ya. Los historiadores distinguen por lo general tres periodos de la Edad Media, ya, pero por lo general también se le tiende a dar como una especie de característica, ya, o también se entiende, ya que la Edad Media fue un periodo muy oscuro, chicos, fue un periodo muy oscuro y también de cambios, ya. En cuanto a su bagaje cultural, ¿qué saben acerca de la Edad Media? ¿Ya? ¿Qué saben? ¿Qué conocen acerca de ello? O en historia, ¿qué han visto acerca de la Edad Media? Game of Thrones. Game of Thrones, no, nunca lo he visto, no, no he visto esa serie, como que nunca me ha llamado la atención. Soy de otro tipo, más como tipo policial, eh, y un poco más contemporáneas, como Breaking Bad, no sé, o Suits, no sé si la han visto, pero no tiene mucha relación en sí con lo que estamos viendo. Game of Thrones imagino que tiene una temática bélica, ¿cierto? Más bien he visto como ciertos, más allá de hacer zapping en la TV, he visto que tiene unas temáticas bélicas. Yo creo que en esa medida también podemos podemos encontrar similitudes. Ahora, ustedes que han visto esa serie, pueden comentarme también qué elementos tienen de similares, creen ustedes, con la Edad Media, ¿ya? Gonzalo, dice, se agarraban, ¿cierto? Bien, así es, Gonzalo, ¿cierto? Se peleaban mucho, es un periodo muy, pero muy bélico, ¿ya? Podemos ver ahí también, ¿cierto? A partir de las ilustraciones que yo les traje, ¿ya? Primero la fortificación de un castillo, ¿cierto? Como afuera se ubicaban los mercaderes, pero por dentro más que nada es una fortaleza, ¿cierto? Que custodiaba al rey, ¿cierto? Sus directrices, sus métodos, ya su visión de su mundo, ya eran culturas también que estaban, por así decirlo, en un periodo de expansión, por lo cual también tenían mucho miedo, por así decirlo, a perder el poder, ya porque muchas veces se podían ver invadidos por enemigos, ya. Sebastián, eh, prueba prueba, intenta cargar de nuevo la página, ¿ya? Si hay algún problema, no te preocupes, va a quedar grabado de igual forma, ¿ya? Sebastián Garrido, no te preocupes. Em, en cuanto a las políticas, ¿ya? También se forma, es un periodo donde se gestan nuevas políticas, nuevas directrices, visiones de mundo, ¿ya? Muy, muy opuestas a lo que mostraba la antigüedad clásica, donde
premiaba, ¿cierto?, el orden, la prolijidad, este lenguaje artificioso, ¿ya?, donde teníamos muchas cosas que realzar, por así decirlo, ¿ya? Lamentablemente, y concuerdo con los renacentistas, considero también que en parte la Edad Media viene como a presentar una especie de oscuridad, ¿cierto?, en lo que es el proceso de la humanidad, y así, de este modo, ya, no, al entrar en nuestro mundo también genera un reto, porque ¿qué cosas positivas podríamos sacar de ese periodo? Ya si muchos prevén que no hay muchos aspectos de cuál aferrarnos, ya, de qué enorgullecerse, ya, va a ser un reto también para nosotros poder encontrar algún tipo de literatura que ayude ya a la persona, ¿cierto? Recuerden que la literatura responde a la época, y en y en esta época en sí, ya, las personas van a estar muy, pero muy descontentas con el todo, y muchas veces van a tener que callarse directamente también lo que van a plantear, en virtud también de muchos elementos, por ejemplo, como los que vimos a partir de Antígona, ya por ejemplo el totalitarismo de los reyes ya censuraba muchas veces a las personas también, ¿cierto? Entonces tenían que orar en virtud de casi dos líneas, ya lo que vendría siendo algo más culto y otro más popular. Y lo popular en sí no podía ya manifestar una especie de discurso que fuera contestatario, que fuera en contra del rey. Todo lo contrario, tenía que ceñirse solamente para que este fuera de entretención, ¿cierto?, hacia las personas, y por otra parte, lo oculto va a estar directamente relacionado con lo que es una literatura un tanto más de didáctica, moral, ¿ya? Así es. Bueno, en ese tiempo tenemos todo lo que es, ¿cierto?, la peste bubónica, la peste negra. Vieron que hay unas noticias también acerca de un brote de la peste bubónica en el mundo, donde inclusive a una ciudad se fue a confinamiento, se cerró enseguida. Chicos, yo creo que estamos muy mal, ¿cierto? Yo creo que en sí, y haciendo un paréntesis de eso, de lo que es la clase, escriban sí, por favor, con ese, no con sí, estamos en lenguaje, ¿ya? Entonces, tenemos, ya, yo creo que hay que ser muy, muy críticos también con todo lo que hemos hecho, ya, yo creo que esto más que nada es sinceramente una especie de como la naturaleza está volviendo a ser, ya, o tomar el protagonismo que nunca debió haber perdido. Yo creo que el humano hemos pecado demasiado, hemos avanzado a un ritmo acelerado, pero que no nos hemos dado cuenta que es lo que hemos hecho en el camino. Entonces yo creo que ahora se está como dando vuelta, por así decirlo, la balanza, ¿cierto? Y de una forma u otra vamos a tener que hacer frente a todo lo que nosotros mismos hemos ido construyendo. Y en parte, ¿por qué no? Podremos también echarle la culpa a estos caballeros de la Edad Media, ya a partir de lo que está pasando todo hoy en día, porque van a darse cuenta y aparecen muchas de las ideologías, ya, que aún siguen o se mantienen vivas, ya. Pero por sobre todo también es un tiempo de cambios, y así es, estamos dentro de un periodo que es más bien bélico, ya, de tomas, de cruzadas, de muerte, ya, durante lo que es este periodo se muere casi un poco más de la mitad de la población del mundo, ya a partir de lo que es la peste bubónica. Entonces, estamos frente a un periodo oscuro, pero que también de esa oscuridad vamos a tener que sacar pequeñas luces. Y yo encuentro que las hay, ¿ya? Yo sé que las hay, e inclusive vamos a ver un texto, ya que se considera la luz para ese periodo, ya, para que entiendan ustedes, y también la importancia que tiene la literatura para este periodo, porque es un periodo donde la moral, ya, lo que es la enseñanza, lo didáctico, la forma de ver el mundo, ya, muchas veces preponderaba solamente a un sistema que obedeciera o vaya en directa relación a lo que era el feudo, ¿cierto? Aquellas personas que tenían más riquezas, por así decirlo. ¿Ya? Entonces la literatura también en un momento va a prestar ayuda a ello, pero lo que va a cambiar directamente esta visión de mundo, lo que va a cambiar directamente la Edad Media, es esta transición de la literatura a algo más humanista, ¿ya? A enfocarse directamente en la persona, ¿ya? Entonces, hay que tener mucho, pero mucha atención ya con este periodo, y por sobre todo poner atención a los personajes que se van construyendo, ya, a las temáticas, em, y a las motivaciones también, ¿ya? Los templarios eran de la Edad Media, ¿no? A ver, vamos. Los templarios, los caballeros templarios, la Orden de Cristo, ¿cierto? Sí, Em, ellos son de la Edad Media.
Porque Así ahí se es. expandió la religión. Sí, y muy bien. Y la religión también, ¿cómo no? Otro de los elementos y una de las grandes temáticas, ya que se ve a lo largo de la Edad Media, por supuesto, tiene mucho, pero mucha influencia, mucha relación, ¿ya? Si antes pensábamos que directamente Zeus, ¿ya? O los dioses romanos, ya tomaban preponderancia a partir de esa literatura, no, por ningún motivo, ellos pierden también autonomía, pero a partir de lo que son las lenguas vernáculas, ya, o la lengua del común de las personas, ya surgen nuevas divinidades y en eso, y a partir de esa construcción, la literatura, y específicamente lo que es la literatura de la iglesia, ya, toma mucho poder, y así también se construye ya directamente como una doctrina, ya, eso, el tiempo, por así decirlo, y es el surgimiento, por así decirlo, en esa oscuridad de muchos elementos que hasta el día de hoy siguen vigentes, ya, y que tenemos que irlos viendo y por sobre todo comentando. Vamos con materia directamente. Esto no lo van anotando, ya lo leen conmigo, pongan atención, lo comentan. Y vamos a lo siguiente. Dice, Edad Media. El término Edad Media fue ideado por los humanistas del Renacimiento para referirse al oscuro periodo que separaba la civilización greco-latina, es decir, la antigüedad clásica, ¿cierto?, de lo que ellos consideraban continuadores, es decir, de su propio tiempo. Es decir, o a modo de síntesis. Los renacentistas, ¿cierto? Primero tienen esta fascinación por entregarle una categoría, ¿cierto? A cada uno de los periodos. Dijeron, ¿cierto? Que el periodo clásico se constituía como algo digno de imitar. Ahora, por contraparte, ¿cierto? O en oposición a aquello, el término Edad Media fue acuñado como algo oscuro, ¿ya? Fue algo más oscuro. Diego, muy bien, así está, algo te va a sentir en cuanto a lo que estábamos hablando anteriormente. ¿Ya? Ellos no entienden, ya más bien, lo reconocen este periodo como que es un siglo también muy importante, pero le otorgan una carga peyorativa, ¿ya? Entonces los renacentistas no van a estar muy de acuerdo, no van a estar muy orgullosos, por así decirlo, de esta época, ¿ya? Por lo cual, muchas de las ideas renacentistas propiamente tal van en contra ya de lo que es la Edad Media, ya por eso también lo sitúan y lo consideran algo más bien oscuro. La Edad Media transcurre entre los siglos V, ¿cierto? Y XV, y su comienzo y final están marcados por la caída del Imperio Romano en el occidente, ahí comienza, en el año 476, y la toma de Constantinopla, ya por los turcos, en el 1453, ahí es el final, ¿ya? También se puede considerar en la conquista de España, o la reconquista más bien, cuando España recupera Granada, ya en el año 1492. Eso también se puede considerar como fechas importantes, ya porque específicamente también España en ese tiempo realiza lo que es la conquista de América, ya se descubre América, lo que es la historia de Colón, ¿cierto? Esos tres calaveras. Tiene directa relación con aquello. Ahora, la Edad Media se divide en tres etapas. Muchos, y esto es muy importante también, por favor, tomen atención de esto, anoten en sus cuadernos, en sus libretas. Muchos historiadores contemplan solamente lo que son dos etapas, lo que es la alta y la baja. Sin embargo, hay que ser muy atingentes ya, y hay que mencionar también la temprana Edad Media, ya que de todas formas forma parte, ¿cierto? Valga la redundancia, forma parte de este periodo y por sobre todas las cosas también son los cimientos, por así decirlo, de lo que va a ser después la alta y la baja Edad Media. En ese sentido, la temprana Edad Media ya corresponde del siglo V al siglo VIII, ¿cierto? Y es donde el periodo se caracteriza por la desintegración del Imperio Romano Occidental y la fragmentación del poder en diferentes reinos independientes, ya porque los bárbaros también habían sido parte, ¿cierto?, de lo que es eh, el Imperio Romano, pero la metodología que ellos tenían ya llevan en opuesta dirección a lo que era más bien el orden de los romanos, entonces se termina desconfigurando ya, y a fin de cuentas ya se terminan deconstruyendo, desintegrando más bien. Luego tenemos lo que es la alta Edad Media, ya que va del siglo IX, ¿cierto?, al XI. Como características a nivel general, se puede señalar que fue un periodo extremadamente convulso, con muchas guerras, ya específicamente acá también se vivió mucha pobreza, mucha hambruna, por ende también la gente no iba a estar enfocada tanto en crear literatura, sino más bien en poder sobrevivir.
Entonces, en ese caso se puede entender que haya como una especie de declive, por así decirlo, de la literatura, y no va a haber mucha de qué hablar, ya no va a haber mucho de qué hablar, más allá de lo que es la hambruna. Y por último, tenemos la Baja Edad Media, que corresponde al siglo XII, al siglo XV, ¿cierto? Donde comienza una etapa de muchos cambios políticos, económicos y culturales, específicamente con lo que es la llegada del humanismo, ¿cierto? Y esta fuerte convulsión hacia un pensar, hacia un hacer distinto, ¿ya? Por sobre todas las cosas. Chicos, dudas, consultas hasta el momento. ¿Quisieran agregar algo, comentar algo? Agustín, Bárbara, María, Juan, Vicente, Yuri, ¿quisieran agregar algo? Algo que ustedes hayan visto en otra materia, en otro ramo, o por ustedes mismos también por inventiva suya, ya que quisieran aportar acerca de lo que es la Edad Media. ¿Jugaron alguna vez o conocen el juego Age of Empires? ¿No? ¿No? Bueno, ese juego es como de mi época, del año 96 y tanto, pero corresponde también a un juego de la Edad Media, ya donde uno creaba una civilización, y tú tenías que ir pasando como diferentes etapas, ¿ya? Y también lo curioso de ese juego es que tenía un valor didáctico muy grande, ¿ya? Yo también lo utilicé en clases con la Edad Media, sobre todo con mis alumnos más pequeñitos, ¿ya? Y veíamos, por ejemplo, el Cantar del Mío Cid, a partir de la historia propiamente tal de Rodrigo Díaz de Vivar, ¿cierto? Del Cid, porque hay una expansión en cuanto a ese juego que te lleva también a la conquista de América, etc. Es un juego de PC, chicos, el Age of Empires 2, ya que habla acerca de temas medievales y guerras más bien. Después viene la versión del 3, donde es la conquista propiamente tal de América, ya como hay tecnologías más avanzadas, etcétera. Es un juego bastante didáctico, si ustedes pueden, si quieren, también lo pueden mirar, lo pueden jugar, e incorpora también muchas de sus historias, acontecimientos que son reales y fidedignos, ya verídicos. Se gesta a partir de lo que es historia directamente, ya, y ustedes son como probablemente tomen, tomen la figura, por así decirlo, de un héroe, y ustedes van construyendo o van desarrollando más bien lo que hizo ese héroe, ya personajes íconos de la literatura. Vicente, estábamos hablando de un juego de internet, o ya un juego de PC, que se llama Age of Empires, que habla acerca de la Edad Media, ya, y cómo más bien las grandes temáticas bélicas. Si tú tenías que eh, crear, o más bien tenías que adoptar un reino, ya, y defenderlo, por así decirlo, Vicente, y hacer lo que este creciera, como lo que vendría siendo hoy en día los juegos de Facebook. Estoy bastante desactualizado en cuanto a ello, ya, pero anteriormente también teníamos un juego que se llamaba Cite Villa, donde uno tenía que configurar, por así decirlo, sus reinos, ya, va en directa relación. Un Sims, ¿por qué no? También, ya. Muy bien, a partir de esa breve descontextualización, volvemos al tema original. Investigaciones señalan que la importancia de la Edad Media en la formación investigaciones señalan la importancia de la Edad Media en la formación de la cultura occidental. Es decir, que la Edad Media va a ser muy preponderante, ya va a tener muchas, pero mucha influencia en la conformación de la cultura occidental, ya es decir, de Europa. El surgimiento de las lenguas romances ya va a ser una de sus grandes características. ¿A qué nos referimos con lenguas romances, chicos? ¿Qué es la lengua romance? ¿O las lenguas vernáculas? Las lenguas vernáculas, ya, o las lenguas romances, hacen alusión a la lengua que utilizaba la gente común, ¿ya? Y en sí son la aparición de nuevas lenguas que, por así decirlo, estaban como más opacadas en función de que antes solamente teníamos el latín, ¿cierto? Entonces, el latín empieza a perder fuerza y las lenguas romances, como lo son, por ejemplo, el portugués, el español, ya empiezan a tomar mucha más fuerza, ¿ya? Y entonces empieza a haber mucha más literatura que obedezca a ese tipo de lenguaje, y por ende se va a esparcir un poco más. No todos tenían acceso al latín, entonces, y a pesar de que deja de ser la lengua oficial, con más razón, empiezan a utilizarse lenguas que son por la gente común, ya que son propias del lenguaje común, ya, y aparece nueva literatura, ya, con el surgimiento de las lenguas romances. Asimismo, perdón,
El nacimiento de la burguesía, el capitalismo, la consolidación de la Iglesia católica, la constitución de los estados y las literaturas regionales, ya son hechos relevantes para el desarrollo de la cultura occidental, pues cada uno de estos elementos ya forma parte de los cimientos y las bases, por así decirlo, chicos, de lo que es la Edad Media. La sociedad medieval ya también se consideraba una sociedad feudal, caracterizada por una clara división estamental, es decir, una nobleza, el clero y el pueblo llano, con fuertes relaciones de dependencia, unas duras condiciones de vida y una economía de subsistencia, y por la convivencia pacífica durante siglos de distintas comunidades, entre los cuales podemos mencionar los judíos, los moros y los cristianos. Esta diversidad cultural hace posible, ¿cierto?, una mezcla de tendencias que tiene dos agentes transmisores, específicamente, y esto es muy importante, y también en materia de prueba de transición universitaria. Estos dos elementos, ya por así decirlo, los dos agentes transmisores que tienen mucha, pero mucha importancia, chicos, y esto no lo olviden nunca, jamás, ya, por ningún motivo. Los dos elementos, ya, que van a ser trascendentales en lo que es la transmisión de conocimiento, la transmisión de moralidad, ya, de ética de las personas, ya, la forma en la cual ellos van a tener que aprender, ya, de los cuales ellos van a recibir la información, va a ser a través de los juglar y a través de los clérigos, ya. Esos dos elementos, ya, los juglares y los clérigos, son muy, pero muy importantes, ya. Primero, ¿por qué? El juglar, que era un errante, ya, por castillos y pueblos, realiza una función informativa, ya, y lúdica, ganándose la vida con un arte oral y espontáneo. También, de igual forma, podemos entender entonces que el juglar, al estar paseando, por así decirlo, entre distintos pueblos y castillos, ya, va a estar recogiendo distintas historias, ya. Asimismo, va a estar retroalimentándose de lenguas nuevas, por ende va a tener una especie de cercanía mucho más llana al pueblo, ¿se entiende? Y él va a ganarse la vida, ¿cierto?, con un arte oral y espontáneo a través de lo que es el mester de juglería, ya que viene de jular entonces, de igual forma, que es una especie de canto, ya son historias que ellos cantaban en las plazas de los pueblos, en los cuales se manifestaban ciertas hazañas heroicas de héroes, ¿ya?, o de personas también que hacían el bien. Su función más que nada era entretener a las personas, ¿ya? E informar también acerca de lo que estaba pasando en los reinos, ¿cierto?, a través de estas historias magníficas, de épicas y epopeyas. Por otra parte, tenemos al clérigo, que era una persona que tenía, por así decirlo, un rango social un poco más elevado, ¿ya?, que, conocedor de saberes clásicos y eclesiásticos, ya venía instruido también de lo que es la iglesia, realiza una función didáctica y moralizante, ¿ya? Por así decirlo, el juglar entonces, si bien igual tenía una función informativa, didáctica, ¿ya?, pero más bien lúdica. Por contraparte tenemos al clérigo, que tenía una función didáctica y moralizante, ¿ya? Es decir, de instruir a las personas. Pero ¿cómo las instruía? ¿Y a partir de qué? Las instruía, ¿ya?, teniendo como, por así decirlo, como bandera, ya como algo insigne, lo que es la religiosidad, ¿ya?, y el cristianismo propiamente tal, ¿ya? Es decir, el juglar va a estar y va a ser para disposición del pueblo, ¿cierto?, para que se entretengan, para que se informen, y en cierta medida también va a desarrollar una función didáctica, pero con más fuerte, o más bien la labor didáctica más fuerte o más hincada, por así decirlo, va a ser la labor del clérigo, ya que él tenía un saber clásico, es decir, de la antigüedad clásica, de la greco-romana, ¿cierto?, y eclesiásticos, mezclaba lo antiguo con lo nuevo, ¿cierto?, y en directa relación con lo que es la iglesia. Entonces, en función de esos dos elementos, se entendían que los saberes clásicos, ¿cierto?, lo rigidez, lo artificioso, se tenía que mezclar con esta nueva iglesia para así poder ir realizando una función didáctica y moralizante, ¿ya?, para las personas, ¿ya? Específicamente, estos eran los dos elementos que yo les mencionaba, ya que van a ser como los agentes transmisores. Asimismo, los juglares, recuerden, está dispuesto para el pueblo, ¿cierto?, como una forma un poco más llana, mientras que el clérigo ya va a estar dispuesto para lo que es también la monarquía, para los reyes, ya como personas que tengan o opten también a un nivel socioeconómico un poco más alto. En ese sentido, las características generales
de la literatura medieval abordan lo siguiente. Primero, tenemos una literatura culta y una literatura medieval. ¿Cómo la podemos definir o cómo la vamos a trabajar? A través de lo siguiente. Primero, la creación y transmisión de las literaturas de la literatura, de la obra literaria, se da básicamente por dos vías, ¿cierto? Popular y culta. Popular en cuanto a los juglares, ¿cierto? Y lo que vendría siendo lo culto a partir del mester de clericía, ¿cierto? De los clérigos. Hasta ahí, todo bien. Las creaciones populares eran de carácter oral y se difundían a través de los juglares, personajes que recorrían pueblos y ciudades alegrando y entreteniendo a la gente con sus declamaciones de textos poéticos, especialmente cantares de gestas y romances. Esto dio origen al mester de juglaría o al arte oficio del juglar. Por otra parte, la literatura culta está representada por el mester de clerecía o el oficio de los poetas ligados a la cultura letrada de la época, ya como son los clérigos. Esta poesía aborda preferentemente temas del amor cortés en sus versiones profana y divina, es decir, el amor a la dama y a la virgen, ¿ya? Por otra parte, tenemos la lengua, ¿ya? Que son características también generales de la literatura, que es ligada a las corrientes populares, ¿ya? Y una corriente también culta de la literatura específicamente. El tema del lenguaje, ¿ya? Corresponde principalmente, o eran más bien traspasadas a través de la lengua latín, ya todas estas temáticas eran traspasadas a través del latín, que era conocida como la lengua oficial. Por tanto, numerosos hombres provenientes de los centros de la cultura letrada, por ejemplo, los monasterios, las universidades o la corte, están escritas en esta lengua. Conjuntamente con ello existen lenguas romances o vernáculas, ya que son aquellas lenguas que utilizan, ¿cierto?, la gente común, chicos, que también sirve para los poetas para crear obras de carácter popular, es decir, para que sean acercadas a las personas, como son los cantares de gesta, las coplas y los romances. Sin embargo, y posteriormente, hacia la Baja Edad Media, aparecen obras de mester de clerecía escritas en lengua romance, ¿ya? La religiosidad, con lo que me mencionaban ustedes anteriormente, ¿cierto? La importancia que tiene la religión para esta época. En cuanto a la religiosidad, la cultura de la Edad Media se ha definido como una teocéntrica, es decir, el Dios está puesto en el centro del mundo, o de la vida medieval, o del centro del hombre, ¿ya? Esta razón, ¿ya? Por esta razón es que numerosas obras literarias y artísticas en general están dominadas por una inspiración religiosa o cristiana, ¿ya? Lo que es, por así decirlo, Dios, ¿ya? O más bien la iglesia, va a ser muy, pero muy importante en esta época, chicos, muy, pero muy importante, debido a que ellos también van a concentrar gran parte del poder, obviamente van a utilizar ese poder, ¿cierto? ¿Y cómo lo van a utilizar? A partir de lo que es la literatura, ¿ya? Finalmente, tenemos los tópicos literarios, ¿cierto? Los tópicos los entendemos con estos pensamientos, ¿cierto? Estos pensamientos más bien cerrados, ¿ya? Los cuales nos dejan inferir, ya por así decirlo, nos dejan inferir ya una temática, debido a que los tópicos siempre van a tener un pensamiento fijo, entonces nosotros vamos a poder inferir, ¿cierto?, qué quieren decir o qué están tratando propiamente tal, ¿ya? Tópico hace referencia, ¿cierto?, a algo que es como un canon, algo que se mantiene, una corriente de pensamiento que es firme, ya que no se puede modificar. En alusión a ello, los temas o tópicos literarios más abordados en la Edad Media son preferentemente el amor cortés, es decir, le enseñaban a los hombres a cómo tenían que amar, cómo tenían que tratar a la dama, ¿ya? Y por sobre todo, cómo tenían que tratar a Dios, ¿ya? Era una especie de amor confidencial, ¿ya? Entre lo que es el caballero, la dama y Dios, ¿ya? Temas caballerescos y heroicos, ¿ya? Muy importante. Este hombre de la Edad Media va a querer llamar la atención, ¿cierto? Va a querer ser distinto. Y esa también, ese llamado a ser distinto, la iglesia ya también lo va a considerar y va a decir, muy bien, queremos formar una especie de hombre nuevo, perfecto. ¿Y qué mejor que hacerlo a partir de nuestra doctrina? Es decir, un caballero, ¿cierto? Que honre a su patria, que honre a su pueblo, a sus personas, ¿ya?
y a la misma vez sea un personaje heroico, ¿ya? Sea un personaje heroico donde también le pueda enseñar a las personas a cómo tienen que orar, ¿ya? Y cómo tienen que ser, ¿ya? Y aquí, ya específicamente, los textos religiosos tienen una intención moralizadora o didáctica, ¿ya? Eso en cuanto a las características de la literatura medieval. Vamos otra vez, vamos a echarle una repasada a esto. Dijimos anteriormente que principalmente la sociedad medieval, ¿cierto?, era feudal, caracterizada por una clara división estamental entre la nobleza, el clérigo y el pueblo llano, ¿ya? Las formas en las cuales en la literatura va a entrar directamente, ¿cierto?, tienen que ver con esto, lo que es los juglares y los clérigos. Los juglares estaban dispuestos para las personas, las personas no tan letradas, ¿cierto?, más bien como una función didáctica o lúdica, ¿ya? Mientras que el clérigo, ¿cierto?, va a tener una función tanto más moralizante, ya que él va a estar un poco más letrado y le va a enseñar a las personas a cómo tienen que actuar, ¿ya? Ahora, esas dos manifestaciones se llevan a cabo de la siguiente forma: a partir de una literatura culta y popular, como lo mencionaba anteriormente. La lengua, el latín se considera como algo oficial, pero sin embargo aparecen lenguas romances o vernáculas, ya que corresponden a lenguas que utiliza la gente común. La religiosidad tiene una visión teocéntrica, literatura dominada y marcada por una inspiración, perdón, religiosa cristiana, y los tópicos o los temas en los cuales va a trabajar la literatura medieval son siempre, o van a ser casi siempre, los siguientes: el amor cortés, es decir, un amor entre el caballero, la dama y Dios, ¿cierto? Donde la literatura del amor cortés es muy entretenida porque se van a dar cuenta cómo se cortejaba en aquellos tiempos, cómo las cosas han cambiado, por ejemplo, donde un libro, por así decirlo, era perfectamente una manifestación de amor, ya, donde se pedía permiso, en este caso, para tomarle la mano a la dama, ¿cierto?, para tomarle o darle un abrazo. Muchas veces esas cosas se podían considerar también como falta de respeto, entonces las personas tenían que obrar desde la buena voluntad, ¿cierto?, pero por sobre todo ser muy claros y ser muy caballerescos, ya, en cuanto a aquello. Y asimismo, y en la misma dirección que el amor cortés, los temas caballerescos, ¿ciertos?, y heroicos de héroes, probablemente tal, va a ser muy importante porque con esto la religión va a poder afianzarse y tener una intención moralizadora o didáctica, ¿ya? Al entregar un personaje tipo, ¿cierto? A entregar una concepción de un personaje tan importante como lo es ser una buena persona, ¿ya? Chicos, ¿dudas o consultas hasta ahí? Agustín, Taina, Maite, Valentín, dudas, consultas. Creo que vamos bien. ¿Sí? ¿Vamos bien? Lento pero seguro. No, está bien, está bien, está bien. Ya, Interesante. perfecto. En cuanto a la narrativa de la Edad Media, va a estar principalmente preponderado por lo que son los cantares de gesta o poemas épicos medievales, ¿cierto? Los poemas épicos lo hemos visto, los poemas épicos son aquellos que tienen una función didáctica y moralizadora. Esto voy a ser pero muy enfático: lo didáctico y lo moralizador no lo tenemos que olvidar por ningún motivo, ya que son estos los grandes motivos para generar ya lo que es literatura, son el puntapié inicial, por así decirlo, para crear la literatura propiamente tal. Y en este sentido tenemos el poema del Mío Cid en España, ¿ya? Rodrigo Díaz de Vivar, quien ha sido desterrado por el rey Alfonso, pero sin embargo, a pesar de haber sido desterrado, el Mío Cid va a luchar por su nación. Aún en el destierro va a defender a su España, ¿ya? Va a defender, va a obrar bien, va a defender a su mujer, a sus hijas, tenía 3 hijas, ¿ya? Y el Mío Cid va a luchar por ellas porque sean felices, pero por sobre todo va a luchar para que el rey lo perdone y lo vuelva, ¿cierto? Y lo deje entrar otra vez en su tierra natal, que vendría siendo España, ¿ya? La canción de Roldán en Francia. Aquí estamos hablando ya directamente con lo que es escritura también un tanto romana, ya que Roldán era el sobrino de Carlomagno, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó? Roldán estaba metido en una guerra, estaba quedando la pura patada, por así decirlo, y él había dicho que cuando él necesitara ayuda iba a hacer sonar
un cuerno, por así decirlo, para llamar a su tío. Sin embargo, el tío ya había sido embaucado, por así decirlo, y creía que Roldán lo iba a traicionar. Entonces, ¿qué pasó? Se dio cuenta finalmente que eso no era verdad, sino que tenía que ayudar a su sobrino Roldán. Entonces, Carlomagno, al sentir el cuerno de su sobrino, se dio cuenta que este estaba luchando finalmente a favor de él y lo va a ayudar. ¿Ya? Son todos como, ahí podemos también prever, ¿cierto? Lo que es, como por así decirlo, el valor de la palabra, ya que Roldán nunca dijo que lo iba a traicionar y efectivamente nunca lo traicionó, lo ayudó. Entonces, son todos poemas, ya son todos cantares o poemas épicos que ayudan o que contribuyen perdón, a la creación de un personaje prototipo de persona que sea ideal, ya que sea armonioso, que sea llano, que pueda también mostrar compasión. Eso es muy importante, que la persona muestre compasión hacia ya lo que él haya recibido, aunque lo hayan expulsado, por así decirlo, al Miocid de España, él se la juega otra vez por su reino, ¿cierto? Y demuestra que efectivamente él es alguien digno de vivir ahí. La canción de Rolando mismo ya muestra en este caso el poder de la palabra hacia las personas, ya lo importante que es mantener, ¿cierto?, la palabra hacia las personas. Los cuentos y fábulas, el Decameron de Giovanni Boccaccio, los cuentos de Canterbury, de Chaucer, ya son todos textos que le van a ayudar a la narrativa a crear una función nueva y que tenga, por sobre todo, la función didáctica y moralizadora como algo muy, pero muy importante, ¿ya? Muy, pero muy importante. En cuanto a los libros de caballería, tenemos a Perceval, ¿cierto? El cuento de Grial, que ambos son escritos por Cristian de Troya, ¿ya? Perceval, no sé si han escuchado de Perceval, o Percival. Perceval era uno de los caballeros de la mesa redonda del rey Arturo, chicos, ¿ya? Obraba con lo que es la literatura caballeresca del rey Arturo, ¿ya? ¿No han visto nunca la película del rey Arturo? Muy buenísima, por lo demás, también, échenle un ojo. Va para Sí, sí, aquellos por que... eso me sonaba familiar. Así es. Entonces, él forma parte también de lo que es la mesa redonda, ya de los caballeros, ¿cierto? ¿Y qué se entiende por mesa redonda? Es aquella mesa, ¿cierto? Donde, vale la redundancia, redonda, pero donde todos se podían ver a la cara, ¿cierto? Donde ninguno era superior al otro, sino que todos tenían en igualdad de condiciones para que se den cuenta, como cada uno de los elementos que aquí se van construyendo, ya tienen como la función, si bien es un periodo oscuro, ya no tenemos que verlo esto como algo específicamente eh, negativo, ya, sino que también tenemos que tratar de buscar algo oscuro dentro, o sea, tenemos que buscar dentro de la oscuridad elementos que nos sirvan, y en este sentido, al menos yo rescato muchísimo ya de la literatura, que ellos trataban de configurar una visión de la persona, o del hombre más bien, un tanto más llana, o que vaya en función de la sociedad, ya como lo que apuntaba más bien la iglesia, al perdonar, ya, al obrar bien, al escuchar, ya por sobre todas las cosas. Eso es muy importante. ¿Ya? En cuanto al fin de este periodo, ya el fin de este periodo se puede establecer entre el año 1469, ya el matrimonio de los reyes católicos, y en 1492, el año de la reconquista y de Granada, ¿cierto? Y el descubrimiento de América y de la expulsión de los judíos. Sin embargo, literariamente, ya, y esto es muy importante, si nosotros queremos dar fin a lo que es la Edad Media, nos tendríamos que retrasar hasta el 1499, donde aparece la comedia de Calisto y Melibea, La Celestina, ya la Celestina, donde esta persona, ¿cierto? Donde, no sé si lo han leído, ¿lo leyeron anteriormente, chicos? ¿Lo han leído? La Celestina, No, esta obra pero de no nos teatro. haga leerlo. No, pero suena No, interesante. pero lo vamos a hacer, súper bien. No. La Celestina, ya, la Celestina habla acerca de una persona, de una señora tanto vieja que tenía, una señora de avanzada edad, ya, que tenía como función, por así decirlo, era un tanto bruja, se creía que ella era bruja porque
hacía que las personas se unieran, ya como que generaba pociones para que las personas se unieran. Entonces, ¿qué pasó? Nuestra Celestina se termina enamorando también de un caballero, pero sin embargo este caballero ya tenía otra persona. Y en ese sentido se genera una comedia bastante entretenida, ya que se genera como una especie de triángulo amoroso, ya donde cada uno de ellos tenía primero, ¿cierto?, que responder a su visión de mundo, ¿ya? Pero en sí es muy importante como la mujer en sí también, propiamente tal, o la Celestina más bien, es el poder que ella podía y incorría sobre las otras mujeres, ¿ya? Entendamos que ella trabajaba también en un prostíbulo, ¿ya? Entonces, hay muchos, se entiende como la transición de Calixto y de Melibea, ¿cierto?, la Celestina, como la transición de la Edad Media a los renacentistas, en función de que se pueden establecer o se puede ver como gran parte de todo este pensamiento se ha ido modificando, ya a partir de un raciocinio, y posiblemente tal, no nos centramos en la persona, no nos centramos, perdón, en Dios, sino más bien en la persona y en cada uno de los aspectos, ya como trata fielmente el teatro. No directamente lo que viene siendo Dios, ¿cierto?, sino más bien aspectos de la vida cotidiana, y específicamente la Celestina ya aborda temáticas que son distintas y en gran medida a lo que venía haciendo probablemente tal la Edad Media, ¿ya? Y forma parte de lo que es el Renacimiento y este siglo de renacer, el siglo de las luces, el siglo de una transición muy grande, ya que no vamos a estar obrando a partir de Dios, sino que más bien, ¿cierto?, a partir de lo que es la persona propiamente tal, ¿ya? eh, y en cuanto a la conquista de América, ya, ¿cierto? Aquí entramos directamente con lo que es el Renacimiento, y aquí tenemos lo que son las tres calaveras de Colón. Esto es un artefacto ya de Nicanor Parra, pero quiero que ustedes me digan qué entienden a partir de lo anterior. Aquí con esto vamos a cerrar la clase y quiero que me digan qué entienden a partir de esa imagen que está ahí. Muy bien, Aranis. No hay problema. ¿Qué podemos entender, chicos, por favor? Juan Balboa, Valentín, Agustín, Vicente, Yuri, Gonzalo, Gabriel, Fernando. Los varones le vamos a preguntar ahora, las mujeres, las chicas siempre respondiendo, ahora los varones. Vamos. ¿Qué entienden ustedes a partir de esa imagen? Contextualizo. Hemos llegado al final de la Edad Media, ¿ya? Y uno de los hitos también muy importantes, ¿ya?, corresponde a la llegada de los españoles a América, ¿ya? A partir de lo anterior, Nicanor Parra, ya un famoso antipoeta chileno, hizo un artefacto que es el siguiente, que son juntar estas tres calaveras, ¿ya? 1, 2, 3, y les puso con un scotch, al parecer, y un poco de plumón, las tres calaveras de Colón. ¿Qué entienden ustedes a partir de ese artefacto? ¿Qué entienden ustedes? Tiene bastante relación con lo que es el final de la Edad Media, ¿ya?, y la conquista de América propiamente tal. Tenemos tres calaveras, ¿cierto? Las calaveras eran los barcos en los cuales llegaron, ¿cierto?, los españoles. La Niña, la Pinta y la Santa María, ¿cierto? Entonces, tenemos tenemos entonces tres calaveras, ¿ya? Pero también nosotros podemos entender como latinoamericanos que cuando se desarrolla el descubrimiento de América, no fue tanto un descubrimiento, ¿cierto? Y aquí me pongo un tanto crítico, y esto también forma parte de mi pensamiento y esto es mío. Yo considero que más que un descubrimiento fue como un saqueo, ya, de América. Entonces, los españoles a la misma vez, sabían ustedes que las personas que venían, ¿cierto?, corresponden más bien a personas, a reos, ¿cierto?, de Sevilla, de sectores muy bajos de España en ese tiempo, ya, donde podemos entender también que no venían con las mejores intenciones, ya. Asimismo, muchos de ellos también venían enfermos. Hay libros, ya, en los cuales retratan Fray Bartolomé de las Casas, un historiador también que vivió en aquella época, menciona, los nativos de Latinoamérica tienen muchas conductas que hablan bien en cuanto a su limpieza,
pero en cuanto a españoles que hayan llegado, no eran muy limpios, que digamos, ya venían igual con muchas enfermedades, con muchas pestes, con ratas, ya, con etcétera. Trajeron muchas también, muchas, pero muchas muertes a este continente. Entonces, ¿qué trata de hacer acá Nicanor? Evidenciar que la niña, la Pinta y, y la Santa María, ¿cierto? Como como lo son las calaveras, ya los barcos, ya traían muerte propiamente tal, ¿cierto? Traían muerte. Entonces las tres calaveras de Colón se refieren directamente a cómo ellos, esos tres elementos, se traen directamente, son muerte a nuestro continente, ¿ya? Y en ese sentido, yo creo que también hay que ser muy, muy críticos y sobre todo también poner atención a cómo después se configura el Renacimiento y el Siglo de Oro, ¿ya? Pero en Profe, sí, Nicanor Parra no intentaba mencionar aquello. Dígame, Valentín. quiero decirle dos cosas. La primera, que están diciendo que ya son las 12, y lo otro Sí, es que encuentro que en la parte que usted dijo acerca de que las personas que vinieron a a como, a como Latinoamérica no eran como las de mejor carácter o las más educadas, así es. porque Venían como de las sectores bajos de Sevilla. eso lo podemos ver en Norteamérica, donde vinieron franceses y ingleses eh, que eran de otro estatus, eran personas que, si bien puede o que, no, que tuvieran o que no tuvieran plata, las personas esas tenían una educación, y por eso vemos a personas como Benjamin Franklin, que estuvo que fue un estadounidense, porque tenía padres ingleses que ya venían con un conocimiento anterior que le dieron o le heredaron, pero que en Latinoamérica eso no pasó, porque las personas que vinieron primero no vinieron con las mejores intenciones, ellos vinieron a conquistar, y segundo, no eran las mejores personas, o sea, muchas veces traían hasta presos Así es. sí, y entonces todo ese conocimiento que tenían los colonizadores que fueron a Estados Unidos o a Canadá, que son ahora mismo países de primer mundo, nosotros los descendientes recién estamos aprendiendo todas estas cosas y tuvimos una gran desventaja. Pues, entonces, en ese punto yo encuentro que es como súper injusto lo que pasa en Latinoamérica, la diferencia que hay, que por nuestros ancestros tenemos que nosotros tener eh, un continente donde la mitad para arriba es muy rica, tiene un muy buen salario, y luego la mitad para abajo es pobre, y muchas veces se vive de mala manera. Y ese yo creo que es el problema, eh, y eso es una herencia que tenemos desde la Edad Media o desde fines de la Edad Media. Claro, efectivamente. Para que se den cuenta de que todas las cosas que hemos venido viendo y todas las cosas que hemos trabajado en la clase del día de hoy se mantienen y persisten, ¿cierto?, a través de la historia. Y como mencionaba Valentín, hay que ser muy enfáticos con todo lo que nosotros, las herencias que tenemos, pero también nosotros somos los artífices de poder ir cambiando eso. Cuesta, pero yo creo que reconocerlo y conocerlo es lo primero para poder ir cambiando aquel pensamiento y aquellas doctrinas, ¿ya? Eso. Sí, chicos, me pasé lamentablemente en 3 minutos, creo que esto es perjudicial para ustedes, ya que todos están poniendo presente y todos se quieren ir, ¿ya? No me dejaron terminar, nada que ver. Vamos a finalizar con lo siguiente. En cuanto a lo que hemos venido finalizando, y gracias también Valentín, ¿cierto? A modo de síntesis, me parece muy bien y hay que ser muy enfáticos con lo que nosotros hemos venido trabajando, ¿ya? Y por sobre todo poner mucha atención a cada uno de lo que se menciona directamente como materia propiamente tal, ¿cierto? Pero también ir aplicando al día a día, ¿ya? Y es este nexo que nosotros vamos generando en los comentarios de lectura. Ahora, va a quedar pendiente para la próxima clase y quiero que por favor ustedes, a modo de tarea, busquen y hagan algo muy pequeñito. Esto va a quedar como tarea, ya algo muy pero muy pequeñito. Aquí se los voy a presentar, se los voy a proyectar y es porque vamos a comenzar con nuestro siguiente, nuestra siguiente lectura, ¿ya? Pero yo primero les voy a solicitar lo siguiente. Acá.
Tarea, ¿ya? La tarea va a ser que ustedes, por favor, chicos, aquí lo voy a poner mejor para el 8. La tarea va a ser que ustedes elaboren una breve biografía de Dante Alighieri, ¿ya? Solamente me interesa la breve biografía de Dante Alighieri, porque vamos a comenzar con una obra de mañana de él, la Divina Comedia, ¿ya? Pero quiero que ustedes conozcan más bien quién es él, ¿ya? ¿Quién es él? ¿Qué hizo? Sus aportes más significativos a esta época, más que nada como una breve contextualización. Ya, esa va a ser la tarea para mañana. Ya, elaborar una breve biografía de Dante Alighieri. Y la primera que lo va a leer va a ser la Bárbara González. ¿Ya? Eso. Y el Juan después. Hay una ¿Ya? película que hace referencia al infierno de Dante. Así es, el infierno de Dante y en sí lo que es la biografía de Dante Alighieri o la imagen de Dante es muy importante para la literatura, yo diría, universal y en sí es, ¿por qué no?, una de la obras más importantes de toda la literatura junto con el Quijote de la Mancha, lo que es la Divina Comedia, ¿ya? ¿Qué cosa, Juan? Yo mañana usted va a ser el segundo que va a leer la biografía de Dante Alighieri, ¿ya? Eso, Juan Balboa. Eso. Sí, así es. Sí, sí, solamente una biografía, Juan, no se preocupen, no es nada de qué preocuparse. ¿Ya? Muy breve, chicos. ¿Cuántas palabras? No más allá de un párrafo, no más allá de un párrafo de 7 líneas, de 10 líneas, lo que nosotros hemos venido trabajando. Solamente que ustedes tengan en su cuaderno ya lo que es la biografía de Dante Alighieri. Esa es la tarea para mañana. En cuanto a la asistencia, por favor, ubíquenme el presente. Yo tengo acá un programa para que se descarguen toda la asistencia, así que me van poniendo el presente, ¿ya? Ubiquen el presente solamente. Yo de acá le voy a hacer un checklist después, ¿ya? Pero mañana vamos a pasar la lista otra vez. Entiendo que ahora estamos un poco atrasados en el tiempo. Profe, Dígame, entonces, ¿lo escribimos en el cuaderno? ¿La en el biografía? cuaderno. Sí, en el cuaderno solamente. Ah, ya. ¿Sí?